El país eligió un nuevo presidente que logró una diferencia en el balotaje superior a lo esperado. Javier Milei encarna una nueva era en la política argentina y un cambio, pero con muchos interrogantes. Ahora, algunos ya están definiendo con nombre y apellido los cargos que se van a cubrir durante los próximos días. Pero otros cargos van a depender del diálogo que mantenga La Libertad Avanza con sus aliados. Hoy se esperaba una reunión entre el presidente electo y Alberto Fernández, que quedó postergada sin fecha, mientras se confirmó que Sergio Massa seguirá como ministro de Economía hasta el 10 de diciembre. A poco de ser elegido presidente, la transición comenzó entre tensiones y diferencias. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Luego del triunfo en el balotaje, Javier Milei anunció que habrá privatizaciones, entre ellas las de YPF, la TV pública, Telam y Radio Nacional. También aseguró que la inflación podrá detenerse luego de 18 o 24 meses y que Sergio Massa debe hacerse cargo de la gestión hasta el 10 de diciembre. Desde La Libertad Avanza dejaron trascender que aún no habrá reunión con Alberto Fernández. Esperaba una victoria, pero no semejante paliza. Javier Milei anticipó a algunos de los ministros que lo van a acompañar desde el 10 de diciembre. Entre quienes fueron anunciados, Mariano Julio Libarona será el ministro de Justicia, Diana Mondino, la canciller, y Sandra Petovelo al frente del Ministerio de Capital Humano, que abarcará las carteras de Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social. Continúa la incógnita sobre quién será el nuevo ministro de Economía. El ministro de Economía y ex candidato a la presidencia, Sergio Massa, afirmó que continuará en el cargo hasta el 10 de diciembre. Ayer había trascendido que se pediría una licencia, pero hoy le comunicó a su equipo que seguirá al frente de la transición. Además, se preparan anuncios sobre el dólar y hay expectativa por la apertura de los mercados mañana. El mercado reaccionó favorablemente al resultado electoral que dio como ganador a Milei. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron un 40%, el mismo porcentaje para YPF. Por su parte, los bonos argentinos cerraron en alza, un 6% arriba. Además, el dólar cripto registró fuertes subas. Ahora se espera la apertura del mercado cambiario y el valor del dólar para mañana. Se viene el Superclásico de las Américas con Argentina de un lado y Brasil del otro. En este caso, los albicelestes serán visitantes. Último entrenamiento y conferencia de prensa de Lionel Scaloni previo a la sexta fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. 5 partidos ganados, una única derrota y la incógnita ahora frente al conjunto carioca. Sí. Allí el presidente electo Javier Milei estuvo manteniendo reuniones tan importantes como esta que terminó con Mauricio Macri. En el móvil está ya Joaquín de Verde. Silvina, buenas noches. De esta manera se está retirando Mauricio Macri, que llegó a las 7 de la tarde al Hotel Libertador. En vivo ahora se está retirando, estuvo hora y media entonces reunido con el presidente electo Javier Milei en el medio de esta expectativa, mientras el plan original era que Javier Milei se retire para una nota periodística. Todo esto cambió cuando a las 7 de la tarde Mauricio Macri estaba llegando, caminando por otra puerta de este hotel sobre la avenida Córdoba, cuando una treintena de medios periodísticos y tantos otros más curiosos estaban, como en este momento, esperando la salida de Javier Milei en la esquina principal del Hotel Libertador en Córdoba y Maipú. Entonces, de esta manera, una hora y media estuvo reunido el expresidente Macri con Javier Milei, que también hace algunas horas confirmó mediante una nueva cuenta de Twitter llamada Oficina del Presidente Electo, que como decías hace instantes, confirmó mediante esta red social que no hubo reuniones oficiales con representantes del gobierno nacional. Ratifican que todo lo que pase de acá al 10 de diciembre es responsabilidad de Alberto Fernández y mantienen también el anuncio de que no hay fecha prevista para que haya ninguna reunión
no hay fecha prevista para reuniones con integrantes del gobierno nacional. Lo que se trascendió, Silvina, es que Javier Milei reclamó que la reunión sea en un lugar neutral, que no sea ni en Olivos ni en Casa Rosada. Esa fue la exigencia de Javier Milei para una eventual reunión entre él y representantes del gobierno nacional, mientras acá, como ves, sigue una multitud de curiosos que, aprovechando el feriado, pasan por acá y esperan ahora la imagen de Javier Milei, que debería irse para una entrevista para una radio por streaming. Y esta escena acá del león inflable en plena esquina de Córdoba y Maipú, y el tránsito parcialmente interrumpido por la cantidad de medios y curiosos. Se calcula 30 medios de todo el país e internacionales que siguen acá apostados en el búnker donde prácticamente vive Javier Milei por ahora. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias con toda esta data. Una reunión muy importante con el expresidente Mauricio Macri, quien a lo largo del día había mantenido un Zoom con la ex candidata a presidenta Patricia Bullrich. Pero esta mañana Milei emitió una serie de definiciones y se conocieron medidas que tiene pensado implementar cuando asuma como presidente. Alguna de ellas, la privatización de YPF y también los medios públicos del Estado. Además, se refirió a su meta para poder bajar la inflación. Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado. Y con resolver el problema de las LELIQs. Esos son los dos temas que hay que resolver de manera urgente. Si nosotros no resolvemos el problema de las LELIQs y abrimos, nos vamos a una hiper. La realidad es que la evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Okay. YPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no? Okay. Porque desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento de cuando se la expropió. Sí. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla. Tras el triunfo del candidato libertario por casi 12 puntos sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, el mercado reaccionó. Las acciones en Wall Street subieron hasta un 40%. También hubo subas de bonos y otro segmento al que se le prestó mucha atención, obviamente, fue el del dólar, en este caso, el dólar cripto. Ayer, en el momento en el que Massa reconocía la derrota en manos de Milei, el dólar cripto llegó a tocar los 1.200 pesos o aún un poco más. Ese fue el pico de la jornada. Pero luego comenzó a bajar y hoy, por la mañana, llegó a tocar el pico del día cuando cotizó a 1.100 pesos. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron una fuerte alza, llegando a subir un 40% con el triunfo de La Libertad Avanza. YPF llegó a cotizar con una suba del 42% y los bonos argentinos también tuvieron un efecto alcista, en este caso con una suba del 6%. Y una de las protagonistas de la jornada fue YPF, luego del anuncio de privatización y la fuerte suba de sus acciones. ¿Qué puede pasar ahora con la petrolera? Esta pregunta se la trasladamos a Leandro. Buenas noches. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? Bueno, reaccionaron muy bien los mercados, como vos describías recién. Hubo una buena reacción, no solo al triunfo de Milei, sino también a que no hizo ninguna referencia a la dolarización. Y la acción que más trepó, como comentabas recién, es la de YPF. Justamente Milei habló de privatizar YPF. Ahora, hay ciertos obstáculos para que eso se pueda hacer realidad. Por un lado, hay que recordar, YPF es una empresa mixta. Esto significa que el 51% de la empresa es del Estado y el 49% es de accionistas privados. Pero para privatizar YPF, Milei necesita el ok de las provincias. Recordemos que en la Argentina, por la Constitución, las provincias son dueñas del recurso energético, en este caso, gas y petróleo. No solo necesita el ok de las provincias, Milei no tiene ningún gobernador de su partido, ahí sería una negociación muy difícil, sino que también necesita que el Congreso apruebe esta privatización,
con una mayoría de 2/3, en un contexto en el cual Milei tiene minoría en ambas cámaras. Es un trámite muy difícil. Lo que el mercado percibió hoy de las declaraciones de Milei es que va a haber una gestión pro mercado de la petrolera estatal, que seguramente se liberarán el precio de las tarifas de combustible, y todo eso, más la declaración de intenciones de Milei de privatizarla, hizo que el precio de la acción subiera tanto. Fue la mayor suba intradiaria en la historia de YPF. Nunca había subido en un solo día 40%. Para que tengas una idea, la empresa comparable con YPF en la región es Petrobras, y hoy YPF subió 12 veces más que Petrobras. Ahora también hay que recordar que YPF estaba muy barata, estaba casi regalada el precio de la acción, justamente por todas las distorsiones macroeconómicas que venía arrastrando Argentina y por el fallo que recibió en contra del Estado Nacional, que va a tener que pagar 16.000 millones de dólares por la privatización. Es un trámite difícil, el de la privatización, hay que ver si lo logra hacer Milei, pero por lo pronto el mercado Wall Street le dio la derecha y reaccionó positivamente. Sí, claro, tener ese antecedente de los efectos de la judicialización por el último traspaso de YPF me parece que va a ser importante, además del contexto político. Pero, Leandro, a lo largo de todo el día de hoy y en una serie de entrevistas en distintos medios, Javier Milei confirmó algunos nombres, algunas posiciones en el próximo gabinete. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia va a asumir el abogado penalista Mariano Cunio Libarona. Confirma lo que se estaba hablando hace un tiempo. Fue un conocido referente de la década del 90. Recordaremos el caso Coppola, la defensa de los cuñados de Carlos Menem. Estamos hablando de Amira Yoma, de Mir Yoma, y además hasta llegó a estar preso un mes por la causa AMIA. Otro de los nombres tiene que ver con el de Sandra Petovelo, que va a estar al frente del Ministerio de Capital Humano. Va a ser un superministerio porque va a reunir las funciones de lo que hoy son 4 carteras: salud, educación, trabajo y desarrollo social. Ella es licenciada en periodismo y ciencias de la familia y además fue vicepresidenta de la UCD. Hay otros cargos que empiezan a confirmarse, como el caso del que va a ocupar Gustavo Morón, que va a estar al frente de la Secretaría de Trabajo. Trabajo deja de ser ministerio. Fue titular de la Superintendencia de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri. Y además hay otra posición que es muy codiciada. Hasta aquí, Diana Mondino era uno de los nombres ya confirmados durante la campaña para el gabinete. La economista va a ocupar la Cancillería. Sin embargo, esta noche están sonando otros nombres. Para tener en cuenta que Carolina Píparo además se va a sumar a este gabinete. Recordamos que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y desde el 10 de diciembre se va a hacer cargo de la ANSES. Pero claro, imagínate, Leandro, que todos estamos tratando de ver qué va a pasar con otros cargos que son fundamentales. Hay gente que sostiene que Milei ya tiene armado el gabinete con todos los nombres, pero que no los quiere echar a rodar para no quemar algunas figuras. Uno de esos cargos claves es el del Ministerio de Economía. ¿Qué se sabe? El mercado está muy a la espera de conocer quién es el nombre, quién es el elegido por Javier Milei para ocupar el Ministerio de Economía. Y hay un nombre que viene circulando con mucha fuerza, que es el que corre con el caballo de comisario. Estoy hablando de Federico Sturzenegger. Sturzenegger fue presidente del Banco Central con Mauricio Macri. Es un economista que tiene muy buena relación con Milei. De hecho, ha participado en algún acto público el año pasado con él y con Domingo Cavallo. Es un gran académico, muy reconocido en la Argentina porque es muy citado en journals y en investigaciones en el exterior del país. Federico Sturzenegger es casi el nombre que quiere el mercado. Sería muy bullish para el mercado que Federico Sturzenegger sea nominado en el Palacio de Hacienda. Pero hay otro nombre circulando, que es el de Luis Toto Caputo. Este nombre viene más por debajo del radar, no es el favorito dentro del círculo de La Libertad Avanza, pero también fue secretario de Finanzas de Mauricio Macri, fue presidente del Banco Central. Es un hombre que viene de los mercados, tiene una consultora, Anchor Latinoamérica, que ha emitido distintos informes evaluando la posibilidad de dolarizar como quiere Milei o no. Es otro de los nombres que podría llegar a tener un rol en el gobierno de Milei. No se sabe si como ministro de Economía,
o en alguna otra dependencia. Pero por lo pronto son los nombres que tiene en la carpeta un Milei que, como vos decías, no quiere quemar ningún nombre, justamente para que la opinión pública y el kirchnerismo no empiecen a cuestionar a esa figura y empezar a limarlo y ponerlo en la palestra, ¿no? Justamente en una transición muy, muy difícil. Hoy Milei hizo declaraciones muy duras contra Sergio Massa, el ministro de Economía, y su rival en las elecciones, justamente preanunciando que se viene una transición tortuosa y muy, muy complicada. Si querés lo escuchamos. Yo tenía un plan, ¿sí?, para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos de cosas que tienen que ver con las decisiones tomadas por el actual gobierno y, digamos, el hecho de que se toma licencia y parte de la línea se toma licencia, me parece que esto de estar, digamos, me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir. Me parece una canallada, porque nos están responsabilizando de lo que va a pasar, como sí, claro, cuando en realidad, digamos, esto es consecuencia de los 4 años de gobierno, del presente gobierno. Allí estuvo Javier Milei entonces cuestionando a Sergio Massa. Bueno, la versión era muy insistente anoche con el tema del paso al costado, licencia, renuncia, en fin, hubo muchas cosas. Pero hoy hubo una reunión importante y allí se confirmó que Sergio Massa finalmente continuará en el cargo, Leandro. Y esta versión que circuló ayer de la licencia la hicieron circular desde el propio entorno de Sergio Massa, pero cuando empezó a correr la versión empezó a recibir críticas, y no solo críticas de la oposición, también críticas dentro del gobierno, como diciéndole, escuchame, fuiste el hombre fuerte de este gobierno estos últimos meses y ahora que perdiste te vas a ir. Porque Massa ayer en su discurso, cuando aceptó la derrota, intentó también transferirle la culpa y la responsabilidad por lo que va a pasar en los próximos 20 días a Javier Milei. Se vienen 20 días muy complicados en la economía, Sergio Massa lo sabe y por eso embistió contra Javier Milei diciendo, bueno, de ahora en más se va a tener que hacer cargo, va a tener que ser responsable de lo que va a pasar en la economía. Esa fue la crítica que le hizo Sergio Massa ayer. Empezaron a correr los rumores de que daría un paso al costado, pero sin embargo hoy se juntó con su equipo económico, Rubinstein, Madcour, Seti, bueno, todas las figuras que lo han rodeado, Marco Lavagna, en estos meses en el Ministerio de Economía, y decidieron continuar en la gestión hasta el último día, hasta el 10 de diciembre. Entre otras cuestiones, se vienen medidas que nadie se quiere hacer cargo. Desde el gobierno no las quieren implementar, la oposición tampoco quiere pagar el costo político antes de asumir. ¿Qué medidas se vienen? Sí. A partir de mañana habría una devaluación sin devaluar. ¿Qué significa ¿Cómo es eso? esto? Un nuevo esquema. Claro, suena raro, pero es un nuevo esquema diferencial para los exportadores. ¿Te acordás del dólar Fernet 70? Sí, claro, claro. Bueno, ese dólar se terminó el viernes. ¿Qué pasaría a partir de mañana? Viene un nuevo dólar que sería 50-50, 50-50, para exportadores, solo para exportadores y hasta diciembre, para que el gobierno se asegure de esa forma el ingreso de dólares, intentar mantener a raya los dólares financieros, que seguramente mañana van a pegar un salto. Recordá que cerraron bordeando los 900 pesos, es probable que mañana toquen un techo cerca de los 1.100, 1.200 pesos, como la cotización del dólar cripto que recién vos comentabas. Claro. Entonces se viene un nuevo dólar diferencial, un dólar 50-50, para intentar llegar hasta el 10 de diciembre sin sobresaltos. Lo sabrá seguramente, mañana se juega un nuevo partido, que es el partido en los mercados en Argentina. Mañana tenemos Merval, hable la plaza financiera local, hay que ver qué pasan con las acciones, con los bonos, con el dólar MEP y con el contado con liquidación. Muy bien, Leandro, en un día con tanta intensidad desde lo político, la expectativa está puesta después del feriado en esta apertura de los mercados. ¿Y qué cosas más van a decir la política y la economía? Te agradecemos mucho. Buenas noches. Un abrazo, Silvina. Buenas noches. Hasta luego. Y también ahora nos vamos al Hotel Libertador, allí donde está el presidente electo. Queremos saber si ya va a abandonar la sede de ese hotel. Finalmente, ¿qué es lo que va a decir esta noche en una nueva entrevista? Hoy fue un día de reuniones muy intensas y estuvo trabajando allí Joaquín Dever. Contanos, ¿qué se sabe ahora, Joaquín?
Silvina, sí, actualizamos. Hace instantes nada más se retiró Karina Milei, el jefe, según así la nombra su hermano Javier Milei, que ahora sí se quedó él solo en el piso 21 de este Hotel Libertador. Reiteramos, hace instantes también se retiraba el expresidente Mauricio Macri, que estuvo reunido con Milei durante 1 hora y media aproximadamente. Ahora, hace minutos también se retiraba Karina y más temprano, aproximadamente 18:30, se retiraba la vicepresidenta electa Victoria Villarroel. Nadie dio declaraciones. Se ve que hay dentro de Libertad Avanza una orden de, por el momento, hasta que no haya una reunión oficial entre el Gobierno Nacional y la Libertad Avanza, por ahora deciden no dar declaraciones, al menos en este contexto de conferencia en la calle. La orden fue no hablar por ahora ante los medios. Se retiraban entonces todos los dirigentes sin dar declaraciones, pero sí nosotros anoche, cuando ya el acto central acá en el hotel, cuando ya se conoció el resultado, sí pudimos hablar con Victoria Villarroel, que entre otras cosas dijo que en el Estado se van a quedar todos los que realmente trabajen. Así lo dijo, y también pudimos hablar con Guillermo Franco, quien suena fuerte como un eventual ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, que recalcaba la idea de establecer un vínculo fuerte con todos los gobernadores, piensen como piensen, y le preguntábamos puntualmente sobre el vínculo con Axel Kicillof, cómo va a ser, y bueno, Franco decía que también buscan establecer una buena relación con el gobernador bonaerense reelecto. Los escuchamos. ¿Cómo se va a construir el vínculo con los que no votaron a Milei? Lo vamos a construir como con todo el pueblo argentino, con paciencia y generando las condiciones para que en Argentina todos sean libres, todos tengan trabajo y todos puedan armar su proyecto de vida acá. El que trabaja no va a perder jamás su empleo, pero hay que trabajar, y porque ese esfuerzo se lo estamos pidiendo a la gente que hoy no come, a la gente que hoy no tiene salud, a la gente que hoy no tiene una casa. Son todos los argentinos los que están poniendo el hombro para no solamente sostener una estructura como la del Estado, sino para que Argentina tenga sus representantes. Yo entiendo que hay gente que no lo votó a Javier Milei y que lo votó a Sergio Massa, pero ahora el camino es un camino común. La Argentina se construye entre todos. No es un sector solo el que puede construir el futuro de la Argentina. Lo escuché en esas palabras al ministro Massa. Y bueno, creo que es responsabilidad de todos, no solamente nuestra. Nosotros vamos a poner todo lo necesario para transitar no solamente este periodo de transición, sino el camino de construcción de una Argentina unida, y seguramente vamos a contar con todos los argentinos para eso. Si finalmente soy designado ministro de Interior, voy a trabajar para eso que estábamos hablando, ¿no? Para construir una Argentina verdaderamente federal. Y luego del triunfo del Libertario nos hicieron esperar los saludos y las repercusiones en el plano internacional. Obviamente los dirigentes latinoamericanos se han expresado, pero también han llegado saludos, por ejemplo, desde Rusia y desde China, quien también hizo un posteo en su propia red social en apoyo de Javier Milei fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, se ha conocido este saludo que ofreció el expresidente norteamericano, señalando que Javier Milei ganó la presidencia en la Argentina en la última elección, y colgó una fotografía del líder libertario y hoy presidente de la nación con la clásica bandera amarilla con la serpiente cuando dice "Don't treat me". Por su parte, también se expresaron otros presidentes. Por ejemplo, el presidente Petro de Colombia, que expresó que se siente triste por Latinoamérica, y Bukele de El Salvador lo cruzó con el mensaje "Ahora dilo sin llorar". Bolsonaro no solo publicó un video de su conversación con Milei, sino que también se permitió bromear con el fútbol. Ahí estamos viendo las imágenes de cada uno de los presidentes. Hablábamos de Bolsonaro, ¿verdad? Bueno, allí lo vemos. Presidente, ¿cómo está? Hola, Milei. Gracias, todo bueno. Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Parabéns. Felices demás, felicitaciones. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa.
Tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estará à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre. Sí. Sería algo hermoso. Iremos. Iremos. Sí, iremos. Buenísimo. Fantásticos. Les agradezco infinitamente. Vamos a llegar un poquito más temprano, creo que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y nos vemos antes. Okay. Sí. Ahí busco por Karina y arreglamos todo. Ah, eso es perfecto, Eduardo, eso es un gol de mitad de cancha. Dale. Okay. Suerte, Dios bendiga. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Pero atención, porque también se generaron repercusiones, en este caso de Rusia y de China. Es un bloque que fue muy cuestionado por Javier Milei durante la campaña. Luego de tildar de comunistas a Rusia y a China, Milei recibió las primeras palabras oficiales. En este caso, quien se expresó en nombre de Rusia fue el portavoz Dmitry Peskov, que dijo: estamos a la espera de que se aclaren muchas cuestiones que se dijeron en la campaña que afectarán a las relaciones bilaterales. Mientras que, en otro caso, en esta oportunidad, en el caso de China, el mensaje fue en un tono diplomático y aunque el presidente electo se expresara argumentando que desde el sector público no va a promover los vínculos comerciales, sí destacó que los privados pueden realizar transacciones. Beijing quiere trabajar con Argentina para proseguir la amistad entre los dos países y para una cooperación donde todos ganan. El triunfo de Javier Milei fue contundente. Se convirtió en el candidato más votado de la historia. Este es el repaso de cómo fueron los resultados en los distritos del país. De 24 provincias, el oficialismo solo se impuso en 3. La provincia de Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. El resto fueron del libertario. Vamos a pasar a otros datos. En la ciudad, la diferencia de voto fue de casi 15%. Y Massa solo se impuso en una comuna, fue la número 8, que incluye a los barrios de Lugano, Soldati y El Riachuelo. En la provincia, donde el oficialismo esperaba una diferencia muy importante, el libertario quedó a solo 1,5 puntos de Sergio Massa. El peronista solo se hizo fuerte en la tercera sección electoral, el sur del Gran Buenos Aires, y hasta perdió en su comuna en Tigre. Vamos a hablar del Congreso, es uno de los factores de poder muy importantes para tener en cuenta. De esta forma se definió cómo quedarán las dos cámaras en el Congreso a partir del 10 de diciembre. En la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza contará con 39 legisladores propios que van a buscar consenso con los 92 de Juntos por el Cambio. Pero desde ya te anticipo que esta noche hay conversaciones que pueden hacer variar este número. La nueva oposición va a estar entonces construyéndose, pero seguro Unión por la Patria va a ser la encargada de tener adelante 105 diputados. Los otros 20 van a estar conformados por los bloques federales y además también por la izquierda. ¿Pero qué va a pasar en el Senado? Esto también va a ser muy importante. En la Cámara Alta los libertarios contarán con 7 escaños y deberán buscar consensos para poder lograr los 37 votos necesarios para garantizar el quórum en todas las sesiones. Juntos por el Cambio tendrá 24, mientras que Unión por la Patria 33. Lo que empieza a suceder es que cada sector político, empresario y sindical empieza a tratar de orientarse de cara a lo que va a ser el nuevo gobierno. Este es el caso de Luis Barrionuevo, el titular de los trabajadores gastronómicos. Barrionuevo volvió a hablar después del resultado de las elecciones y tras haberle retirado el apoyo a Javier Milei para poder fiscalizar en el balotaje,
ahora está en una actitud cambiante y vuelve a respaldarlo. Hace un rato, antes, creo que fue cuando ya Massa reconoció el triunfo, estaba hablando con Fátima, que estaba con él, y bueno, estamos para colaborar, para trabajar, y yo creo que es uno de los temas. O sea, a ver, a mí no me enamora los hombres, ¿me entendés? Fundamentalmente. A mí lo que me enamora son los proyectos y la gestión. Bien, lo ha afirmado Luis Barrionuevo, pero desde ya les anticipo que a lo largo de todo el día de hoy hubo una serie de conversaciones muy importantes entre los distintos referentes sindicales. Mañana va a ser un día de reuniones especialmente de uno de los sectores que aglutina a los trabajadores del Estado. La política está caliente, los mercados con expectativa. Y en la ciudad de Buenos Aires tuvo muchísimo calor. Queremos que Nacho nos cuente si esto va a quedar así, Nacho, o si se viene algún cambio durante las próximas horas. Muchísimo calor. Hoy la temperatura máxima, Silvina, superó los 31 grados sobre la ciudad de Buenos Aires, pero sobre gran parte del centro y norte del país con temperaturas máximas que estuvieron entre 30 y 35 grados. Y claro, ya en la segunda mitad del mes de noviembre se afianza la circulación atmosférica y cuando tenemos 2 o 3 días con viento norte, los valores de temperatura saltan y ya el ambiente se torna caluroso. Pero atención, porque vamos a tener algunos altibajos en materia de temperatura y condiciones meteorológicas durante esta semana. Mañana va a continuar el calor con una máxima que va a estar cercana a los 30 grados, pero a partir de la tarde la probabilidad de chaparrones y de tormentas. Después viene un alivio temporario. Entre miércoles y jueves se prevé un leve descenso en los valores de temperatura, pero nuevamente el viento norte va a hacer que terminemos la semana con temperaturas máximas elevadas. Claro, nada que ver con el extremo norte del país, donde en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, también el este de Salta y de Jujuy, toda la semana van a registrar temperaturas máximas cercanas a los 40 grados. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir analizando qué es lo que viene para estos días de transición en la política y también en la economía. Como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Durante el balotaje, y por eso quiero que nos cuente cómo se hace para trasladar este porcentaje de votos tan alto, el presidente históricamente más votado de la Argentina, con esto que hay que aplicar ahora en materia económica, que desde mi punto de vista va a tener un impacto social importante. Buenas noches, primero. Buenas noches. Es una muy buena pregunta porque los politólogos hemos estudiado bastante este asunto respecto de que los balotajes o las segundas vueltas le dan una sensación ficticia a los presidentes que lo ganan. El hecho de creer que ese 55% que en segunda vuelta lo votó, 56%, comparte su agenda de gobierno. Su agenda de gobierno la respaldó el 30% que votó en primera vuelta. El resto optó por otras agendas de gobierno. Entonces, esa distribución del voto, del 30% en primera vuelta, dio lugar a una conformación del Congreso en la cual hoy Javier Milei va a contar con 7 senadores de 72, o sea, menos del 10%, y 38 diputados de 257 diputados que tiene la Cámara, o sea, algo menos del 15%. Entonces, ahí empiezan los problemas relativos a esto. Un presidente que es legítimamente electo en segunda vuelta con el 56% de los votos, pero con un poder institucional, legislativo, muy magro, muy menguado, debido al porcentaje de votos que obtuvo en primera vuelta. Entonces ahí se empiezan las primeras tensiones, ¿no? La legitimidad del presidente de sentir que tiene un respaldo muy amplio y el poder institucional que realmente tiene. Claro. Construir no le permitiría implementar su agenda sin tener que negociar.
Claro. Estaba pensando que construir gobernabilidad, por un lado, es una cuestión fundamental y usar la política, que tan duramente fue cuestionada por La Libertad Avanza, va a ser una cuestión central, ¿verdad? Exactamente. Mirá, yo anoche justo me tocó oficiar en mix de analista político, pero también de periodista, comentando las elecciones. Puedo hacer una entrevista a Marcela Pagano. Sí, diputada nacional. Electa. Claro, y que encabezó la lista de Buenos Aires. Economista, además. Por lo general, los usos y costumbres dicen que la presidencia del Senado, bueno, va al vicepresidente, pero por lo general a un senador de las provincias, y la presidencia de la Cámara de Diputados al diputado ganador de la lista más votada. Hay un acuerdo, ¿eh? Esta noche hay mucho run, porque se supone que hay un acuerdo con el PRO para que sea o bien Cristian Ritondo o Miguel Ángel Pichetto. Perfecto, pero cualquiera sea el caso, tenés un rol importante, o jefe de bloque, o algo por esto. Tranquilo, no te preocupes. ¿Querés tomar un poquito de agua? Nos pasa a todos, estamos todos con las gargantas. Hemos hablado mucho. Hablar en todo el día, no sé. Tranquilo. Hablábamos del juego de poder en el Congreso. Sí, la pregunta era a Marcela si, bueno, dado ese rol que tenía, se iba a encargar de las negociaciones con el resto de los bloques para poder llevar adelante la agenda. Y la respuesta que me dio fue que la negociación era mal vista por la ciudadanía, que iban a tratar de implementar su agenda, y un poco después lo anunció Javier Milei en su discurso final, ¿no? De anoche, de electoral, ya con el triunfo que fue, bueno, a los que seremos implacables con los que intenten resistir. Me parece que esto nos lleva a una situación de confrontación muy complicada en el caso de que el presidente electo no logre tener el respaldo para sus iniciativas en el Congreso. Porque a priori, por lo que veo, no se viene un presidente negociador. Bueno, pero esa es una situación muy delicada, porque vos necesitas, para tener quórum, vas a necesitar diputados. Para poder aprobar una ley, las mayorías en diputados y en el Senado también. Esta noche se está hablando de que La Libertad Avanza va a lograr algún tipo de acuerdo con el macrismo más duro, lo que se llama el sector de los halcones, para tener 70 diputados, que el radicalismo con el PRO de Horacio Rodríguez Larreta y el sector de Emilio Monzó va a intentar formar otro bloque que tendría 35 diputados, no mucho más, y después el peronismo, que también tiene una danza muy particular de acuerdo con el baile que impongan los gobernadores. Sí, yo creo que se viene un nuevo escenario, ¿no? Un escenario, por un lado, de reagrupamiento en la legislatura, sobre todo por la eclosión de Juntos por el Cambio. Habrá que ver qué pasa con Unión por la Patria o el panperonismo, que también muy probablemente todavía no hemos empezado a sentir los ruidos de la derrota electoral, pero probablemente empiecen después del 10 de diciembre. Y me parece que de la eclosión, de la forma en que implosione o se divida Juntos por el Cambio, eso va a dar resultado a un escenario para ver cuáles son los recursos institucionales que el presidente electo va a tener, ¿no? Desde luego, se descuenta que la alianza parlamentaria va a ser con los halcones, digamos. Vos sumabas unos 60 diputados, según contaste recién. 70, sí. Unos 70 alrededor. Sí, bueno, pero en total Juntos por el Cambio tiene 94. Ajá. Así que si tiene 70, quedarían 24 del otro lado. Pero si son 70, más los 38 que tiene Javier Milei, estarían 108 diputados. Le falta todavía para llegar a los 129 que necesita para tener quórum propio y poder sacar su legislación. En todo caso, si no tiene un parlamento que le responda, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Negociar? No quiere negociar. Amplía los bloques, pero no llega a tener el número. Guillermo Francos es un hombre con mucho manejo de la política, con mucha muñeca, conoce a los gobernadores, conoce a los legisladores. Pero si aún así no se puede avanzar, ¿qué va a pasar entonces con la posibilidad de implementar cambios? Por ejemplo, YPF, privatizar YPF. Hay dos escenarios posibles. Esto está muy escrito por dos politólogos que se llaman Gary Cox y Morgenstern, Scott Morgenstern. Estudiaron mucho las dinámicas de las relaciones ejecutivos-legislativos en América Latina. Y en esta situación pueden suceder dos cosas. O un presidente imperial
que intenta imponer unilateralmente su poder con decretos o con los recursos legales que tenga, constitucionales, a veces incluso tensionando, digamos, ¿no?, la interpretación constitucional de esos recursos, porque no tiene los recursos partidarios necesarios para implementar su agenda, o un presidente impotente, que ante la expectativa de que una legislatura no pueda reaccionar, no esté dispuesto ni a negociar ni nada, y por lo tanto tenga una agenda, digamos, mermada, ¿no? Un poco lo que le pasó a Vicente Fox en México en un momento. Pero me parece que el escenario está puesto, los incentivos están puestos para que tenga que negociar. Probablemente, si quiere sobrevivir, digamos, con una agenda, no con el 100% de la agenda, pero con el 50%, tendrá que ceder en el otro 50%. Pero todavía el escenario está abierto, no sabemos bien cuál va a ser el comportamiento real que tendrá el futuro presidente. Lo que sabemos, por lo que dice, es que en principio y a priori marca una línea más dogmática, más inflexible, sin negociación, ¿no? Hay otro actor importante que tiene que ver con el componente social, ¿no? Es un actor político muy importante y es sobre el que va a recaer o bien el programa de estabilización o el ajuste o las nuevas medidas. Vos hablás con economistas de distinto rango, de distintas lecturas y te dicen textual, el ajuste es inevitable. Pero ¿qué va a pasar con aquel sector que va a tener que soportarlo? O bien porque si se sinceran variables, o porque hay una devaluación, o porque la paritaria se demora. ¿Qué va a pasar con ese otro sector? Y lo que pasa es que el ajuste, esa idea de que el ajuste es inevitable es lógica, porque vos tenés que, digamos, reordenar las cuentas fiscales, según es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Podés aguantar hasta marzo a ver si no la balanza comercial y la balanza de pagos te vuelve a dar un saldo favorable y con eso campear, pero en algún momento tenés que reorganizar de alguna manera las cuentas. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es que cuando vos reorganizás las cuentas, voy a tomar una metáfora precedente de mi ponente precedente, vos podés decidir, por ejemplo en tu casa, cortar tenis, dejar de comprar carne o cambiarlo de colegio a los chicos. Son decisiones diferentes que tenés que tomar. Ya se vienen tomando, los sectores medios ya lo vienen tomando hace rato. Me parece que lo que distingue a los gobiernos, y por eso Javier Milei insistía mucho, ¿no?, en la ideología, que hay un sinceramiento ideológico. La derecha por un lado, el centro por el otro, el progresismo por el otro lado. Me parece que ahí es donde son las diferencias de énfasis en qué sector sí, qué sector no, con quién ajusto y con quién no, ¿no? Me parece que eso es lo que va a ser la impronta diferencial entre este gobierno y uno potencial y eventual que no tuvimos, que no vamos a tener. Me parece que ahí es donde, sí, el ordenamiento de las cuentas fiscales se hace, pero se puede hacer de muchas maneras diferentes. Y ahí es donde juega la pregunta que vos planteás. Bueno, ¿cómo hago yo, cómo negocio yo con los sectores que van a sufrir el ajuste? ¿Cuáles son los que tienen más resto, los que tienen menor resto? Los que tienen más poder, con los que por ahí no me animo a meterme, y los que tienen menos poder, que por ahí son los que voy a dirigir las reformas, ¿no? Esta me parece que es la moneda que está en el aire, que más o menos todos intuimos por dónde va a ir, pero que solo después del 10 de diciembre vamos a ver en funcionamiento real, ¿no? Bien, un escenario muy desafiante. Diego Reynoso, analista político, especialista en el desarrollo de estudios de opinión, está al frente del estudio de satisfacción de la Universidad de San Andrés, es investigador del CONICET. Bueno, te agradecemos mucho haber podido pensar juntos, por un lado la economía, ahora también con la política, este escenario que es tan próximo y se viene. Buenas noches. Te agradezco a vos. República Dominicana ha sido afectada en las últimas horas por un disturbio tropical. Esto es un incipiente huracán, pero que se vio categorizado más que nada por las fuertes precipitaciones. Afectó gran parte de ese país y las imágenes que les estoy mostrando son impresionantes. Llovió mucha cantidad en las últimas 72 horas, tanto que el presidente Abinader ha declarado el estado de catástrofe en varias provincias y el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta 30 de las 32 provincias de ese país, 13 de ellas en nivel rojo, 12 en nivel amarillo
y 5 permanecen en color verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Van a continuar produciéndose durante las próximas horas fuertes lluvias. Pero bueno, lamentablemente, más de 20 fallecidos confirmados durante el día de hoy. Por ejemplo, un caso es que uno de los principales puentes en una importante ruta se desmoronó, se lo llevó la crecida y ahí fallecieron 8 personas, más varios muertos en un desmoronamiento de una gran pared en un club. Lamentablemente, según dicen, hay varias decenas de desaparecidos. Esto se combina las fuertes lluvias con zonas orográficas que hacen que el agua descienda a una velocidad impresionante, como estamos viendo en el video. También en Dubái, vamos a los Emiratos Árabes, porque allí también lluvias intensas, tormentas, y allí el mayor problema vino con el tema de que tuvieron que cancelarse varias decenas de despegues y aterrizajes en el aeropuerto internacional de Dubái, después de que fuertes lluvias acompañadas de actividades eléctricas y ráfagas destructivas afectaran gran parte de esa ciudad. Y bueno, trascendió que más de 2 docenas de vuelos tuvieron que ser redirigidos a aeropuertos de la región debido a la inclemencia climática o del tiempo. Ahí vemos el granizo también, fue uno de los principales fenómenos que afectaron lugares como Emiratos Árabes, que es un lugar más bien semidesértico, que normalmente no suele registrar este tipo de fenómenos, pero que desde mayo, como les vengo contando, viene registrando una continuidad y una recurrencia importante en fenómenos climáticos extremos. Y vamos a Turquía, porque allí también, con un pie en Asia y un pie en Europa, fuertes lluvias, parece la constante del hemisferio norte, pero allí también, lamentablemente, 9 muertos en Turquía debido a los intensos temporales que se registraron durante el fin de semana. Lluvias extremas afectaron Turquía y lamentablemente 11 marineros continúan desaparecidos en el Mar Negro después de que una embarcación sea sorprendida por las ráfagas de viento y este intenso temporal. Así que, como vemos, varios son los países afectados por lluvias y por tormentas significativas. Último entrenamiento de la selección argentina de cara al partido con Brasil, 6ª fecha de eliminatorias al Mundial 2026, con la posibilidad de retomar esta larga y hermosa carrera con muchas victorias, 4 para ser preciso, una única derrota ante Uruguay, que fue una especie de cachetazo que sufrieron los dirigidos por Lionel Scaloni, 2-0 en el último partido, quiebre total de este invicto que llevaba 4 encuentros. Mañana será 21:30 en el Maracaná, justamente por la 6ª jornada de este largo camino hacia el 2026. El campeón defensor ya no clasifica directamente, así que tocará jugar las eliminatorias. Por ahora, primero y muy tranquilo el elenco de Scaloni, pero, según dijo en conferencia de prensa, nunca se sintieron inquebrantables. Bueno, siempre dijimos que no éramos imbatibles, era evidente, más allá del resultado último, era una cosa real, es real. Y hay que estar preparado para esto y hay que estar preparado para seguir compitiendo. A nadie le gusta perder, eso está clarísimo. Nosotros somos los primeros que queremos recuperarnos. Hay veces que incluso perdiendo las formas son importantes. Yo creo que el equipo, más allá de que no hizo un buen partido, porque es evidente, nunca dejó de buscar su partido, de seguir intentando empatar y se rescata eso, más allá de perder y no hacer un buen partido. Creo que el equipo compitió y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Y tenemos por delante un gran partido, un gran rival y que será difícil, duro. Y tenemos que hacer lo mismo que venimos haciendo, competir, intentar traernos los 3 puntos y no hay otra. Otro exitoso entrenador argentino como Marcelo Gallardo fue oficialmente presentado y muy bien recibido en el Al Ittihad de Arabia Saudita por todo el plantel y además también por los jeques dueños de este club de la Liga de Arabia, que cuenta con varias figuras entre su plantel. Primero Flores, bueno, saludo ahí con las autoridades tanto de la Liga que se acercaron a saludar al muñeco, también como del propio club. Bueno, los trabajadores, todas las personas que estaban ahí con él, y saludó
¿por qué no?, al plantel, dentro del cual se encuentran 2 campeones del mundo, a tener en cuenta estos grandes futbolistas que en 2018 representaron un dolor de cabeza para Argentina. Uno de manera honorífica, porque si bien no llegó a disputar el Mundial, fue una gran figura en el proceso de clasificación, como lo es Karim Benzema. El otro, figura absoluta, N'Golo Kanté, campeón del mundo en Rusia 2018, que lamentablemente para Francia, pero por suerte para Argentina, se perdió el Mundial 2022. Juancho, hablemos un poquito de tenis, porque Djokovic lo hizo otra vez. Y sí, Otra vez Novak Djokovic, otro récord para su vitrina, no solamente... Cuando volvamos de la pausa le vamos a preguntar a Nacho qué va a pasar mañana con el clima, este tema y más, aquí en Noticias a las 20:30. Ya casi nos vamos y te dije que queremos saber no solamente cómo vamos a terminar este día, lunes, sino qué va a pasar mañana. Nacho nos dio algún indicio, contanos más. Bueno, tenemos una noche cálida, Silvina, sobre Capital Federal, más de 26 grados a esta hora, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La humedad todavía es baja, 34%, la presión también está bajando, el viento está soplando muy leve del sector norte a 16 kilómetros por hora y se espera tiempo desmejorando lentamente a partir de la noche de hoy. Ya hay baja probabilidad de algún chaparrón aislado. Y mañana vamos a amanecer con mucha cantidad de nubes, con una baja probabilidad de alguna lluvia muy aislada, con viento que ya va a rotar al sector sur desde temprano. 23 grados va a ser la temperatura durante la primera parte del día, 65% la humedad relativa en promedio. Pero a partir del mediodía la chance de lluvia empieza a aumentar sobre la ciudad de Buenos Aires en forma de chaparrones, con mucho calor todavía, la máxima 30 grados y elevada sensación térmica. El viento moderado del sector sur que va a empezar a aumentar la intensidad a partir de finales de la tarde. Y hacia la noche se va a estar desarrollando un sistema de tormentas fuertes sobre el sur del litoral y nosotros quedamos en el borde. Por eso hay probabilidad de chaparrones, no se descarta alguna tormenta. Digamos que la mayor probabilidad de lluvias fuertes es hacia la noche de mañana, con 20 grados y viento moderado del sector este. Así que primer día laboral con tiempo inestable y condiciones cálidas. Bueno, día laboral, Nacho, ¿no? Bueno. Para nosotros es una cuestión sin fin, prácticamente. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver con más información, como siempre, en Noticias a las 20:30. Chao, buen descanso.